Ahí está listo. Chicas, ¿cómo están? Ya es la última clase conmigo. Ya la semana que viene van a tener con otra profe, van a ver, empezar a entrar en otros nidos específicas del cuidado en sí, ¿no? Yo lo que quería en esta clase es, un poco como les había dicho, un pequeño repaso del módulo 1 que lo vimos más a las corridas, por decirlo de modo. Y sobre todo porque me interesa que queden bien firmes algunos conceptos de sus. Vamos a finalizar primero lo que nos quedaba del módulo 2, que era comunicación y la escucha activa. Hablamos bastante de comunicación a lo largo del desarrollo de este módulo. Dijimos que la comunicación es importante, es una herramienta que sobre todo debe estar presente y ser bien utilizada dentro del trabajo. Nos sirve en todos los ámbitos de la vida. Muchas veces vemos que hay problemas o dificultades en la comunicación. Para una comunicación debe haber un buen diálogo. Para que haya un buen diálogo debemos saber escuchar y debemos saber preguntar. Muchas veces, como hemos visto en los distintos casos que se han ido presentando, los conflictos vienen por una falta o alguna falla en el diálogo, o no prestamos demasiada atención o no preguntamos cuando nos quedamos con una duda. Yo tuve la posibilidad de llamarme como mediadora y en ese proceso de formación me di cuenta personalmente de muchas fallas que a veces tenemos en la comunicación. ¿Por qué? Porque la mediación actúa como un interlocutor entre personas que tienen conflictos que no pueden tener desde el diálogo personal. Entonces el mediador simplemente acerca, no toma ninguna decisión, sino que acerca a las partes a que puedan conversar de manera efectiva. ¿Y por qué a veces no podemos conversar con las personas? Porque el el individuo, en grandes cantidades de ocasiones, se centran en posiciones y no en intereses. Es decir, no manifestamos lo que en verdad queremos, ¿no? Nos quedamos en una posición, en decir, por ejemplo, quiero la puerta cerrada o quiero la puerta abierta, pero no estoy diciendo cuál es mi verdadero interés en tener la puerta cerrada o la puerta abierta, porque me hace frío, porque necesito ventilación, porque estoy insegura de que alguien entre, porque tengo miedo que se meta una rata, por lo que sea. Eso sería hablar desde los intereses. Muchas veces simplemente manifestamos tal cosa, pero no decimos nuestro verdadero interés a través de lo que manifestamos. Y descubrir el verdadero interés de las personas, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos un niño que está enojado, encaprichado, o está en una situación de molestia, nos ayuda a resolver el conflicto que podamos tener con el niño de manera amigable. Vimos que, por ejemplo, cuando nosotros le poníamos nombre a su emoción y le decíamos, estás molesto en este momento porque no podés hacer tal cosa, el hecho de ponerle nombre, de explicarle de que él está en una situación de molestia, enojo, los hace encajar en una situación de reflexión que los abre a la comunicación. Bueno, esas son herramientas que ustedes deben tener muy presente en el momento de efectuar su trabajo y tratar de tener una buena comunicación tanto con sus empleadores como con los niños a los que cuidan. ¿Y qué se requiere para tener una buena comunicación? No es ni más ni menos que fijar pautas, que hablar, que preguntar. Por ejemplo, ¿tengo que trabajar los sábados o no tengo que trabajar los sábados? Mi horario. ¿Tengo que bañarlo al niño? ¿O el niño se baña solo y yo simplemente lo tengo que acompañar
con la vestimenta, los límites que tengan, que haya que ponerle a los niños respecto también a, por ejemplo, los horarios, la comida, todas esas cuestiones es importante en una primera entrevista, tratar de fijarlas, sacarnos las dudas, y posteriormente también, o sea, siempre hay algo que nos queda o que va surgiendo luego en el trabajo, y nosotros necesitamos consultar. Vimos cómo tanto en el caso, por ejemplo, de Liliana, hay un gran error en la comunicación, porque ella tiene una pauta fijada por su empleadora. Le dice que si es que ocurre algo más o cualquier novedad, que se comunique y le avise. Ella se da cuenta que lo que estaba teniendo el niño era un problema estomacal, pero no le avisa a su empleadora. Toma la determinación de darle un té. Y ahí hay un problema por la falta de comunicación, porque doblemente, una no escuchó cuando le dieron la indicación de lo que tenía que hacer, por un lado, y por el otro lado tomó una determinación sin consultar. Es decir, no se comunica con su empleadora para decirle, puedo darle un té al niño alérgico o cualquier otra consulta que pueda haberle hecho, ¿sí? Lo mismo que hay en el otro conflicto que tuvimos, de Marta, hay un gran error en la comunicación de ambas partes. La empleadora en ningún momento a Marta qué es lo que había pasado, y Marta tampoco era comunicar lo que había sucedido. Es muy difícil comunicar si no dialogamos. También es muy importante tener en cuenta que la comunicación no solo está compuesta por lo que digo, sino cómo lo digo, cómo acompaño lo que digo, el tono de cómo hablo. Eh, Decir estoy bien puede significar que no estoy tan bien si yo lo acompaño con un gesto de me siento del todo bien, o simplemente te estoy contestando cordialmente, estoy bien, pero no me siento bien. Las manos, la cara, todo acompaña y nos dan el mensaje completo. Entonces hay que prestar atención a las señales que van con la comunicación, es decir, que forman parte del mensaje. Así vamos a poder, digamos, determinar o sacar el verdadero mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Eso por otro lado. Y también una cuestión muy importante en la comunicación, yo les decía hace rato, es saber escuchar. ¿Y qué es saber escuchar? Yo acá les voy a pedir a los que tengan el material, sé que algunas chicas lo van a, pero yo lo que esto sería una autoevaluación para ustedes, ver qué tan buenas escuchadoras somos. Muchas veces pensamos que no, yo siempre atención, soy muy buena comunicándome, siempre que alguien me dice algo yo lo escucho, pero ¿cuántas veces escuchamos sin escuchar? Seguramente Liliana escuchó lo que le dijo su empleadora de que le avise cualquier cosa, pero estaba tal vez pensando en otra cosa más y no le prestó demasiada atención. A ver, vamos a la página 186 y yo le leo una serie de preguntas que no es para que me las respondan, sino para que se las respondan a ustedes mismas y se autoanalicen como escuchadoras. 1, a ver, ¿se desconecta mentalmente cuando abordan temas desagradables o conflictos para usted? O sea, ¿cuántas veces pasa que por ahí hay un tema que no nos gusta o qué sé yo, entonces un rato no escucho lo que me dicen o está prestando atención a otras cosas o miro el celular o realmente no me interesa esa conversación, no estoy escuchando, ¿sí? Se concentra en la otra persona, en lo que la otra persona está diciendo, aunque no esté realmente interesado o interesada, es algo muy similar. Pero pasa muchas veces que eh, de pronto el tema de lo que me está hablando no le presto atención porque no me interesa demasiado, pero no estoy siendo una buena oyente o escuchadora activa.
asume que ya sabe lo que la otra persona va a decir y deja de escuchar o la apura. Cuando alguien nos está contando algo y de pronto nosotros nos sentimos adivinos y decimos, no, pero así lo interrumpimos, dejamos que termine de hablar. Muchas veces pasa eso, muchas veces damos por entendidos cosas. Y interrumpimos a la otra persona o le empezamos a apurar porque queremos decir nosotros otro comentario. Eso también es bastante común y a veces es bueno corregirlo y hacer las pausas y dejar que las otras personas terminen de hablar. Muchas veces uno aprende más de lo que escucha que de lo que habla, ¿no? Porque lo que habla ya lo sabe, pero lo que escucha es lo que uno va incorporando como nuevo. La gente se explaya y se distiende cuando habla con usted. Esta pregunta a que si nosotros somos unos buenos oyentes, buenos escuchadores, la gente se va a sentir en situación de comodidad para hablar con nosotros. Y seguramente se va a explayar, a decirnos más cosas. Miren qué importante que es, por ejemplo, que los chicos a los que nosotros estamos cuidando se sientan en esa comodidad de poder dialogar y hablar con nosotros, ¿no? En una discusión, escucha atentamente y deja terminar sus argumentos a la otra persona. Es un poco cuando recién decíamos, estamos adivinando lo que está por decir. Pero cuando estamos en una discusión, a veces no dejamos terminar los argumentos porque nosotros vamos pensando en nuestros propios argumentos y queremos interrumpir para no olvidarnos lo que vamos a decir. Escucha cerrarse a las personas que lo enfrentan o contradicen cuando vamos de manera activa, cuando la persona que tenemos al frente no es del total simpatía nuestra o nos sentimos que esa persona nos está atacando. Es muy probable que no la dejemos hablar, que lo interrumpamos o los enfrentemos. En una reunión formal, pregunta abiertamente el significado de las palabras que no conoce o no comprende. A veces por mal o por no sentirnos que no sabemos algo, dejamos como que sí lo entendemos todo y no nos sacamos las dudas. Hay que tener miedo de, a ver, nadie nace sabiendo todo y siempre es y mejor cuando tenemos una duda, por ahí puede suceder que nuestra una indicación y nosotros no estemos del todo seguros en lo que nos está diciendo o cómo se refiere o qué es lo que hay que hacer. Volver a preguntar, sacarnos de las dudas antes que Carlos, ¿no? Prepara la réplica en su cabeza mientras la otra persona está hablando. Cuando nosotros estamos preparando la réplica, seguramente estamos dejando de prestar atención en el argumento de lo que la otra está diciendo. No estamos comunicando, estamos discutiendo. Y cuando uno discute y no lo hace de forma ordenada, es muy difícil a veces llegar a un acuerdo. Nos mantenemos en las posiciones, en lo que yo recién le decía, la puerta abierta, la puerta cerrada, pero no vamos al por qué una persona necesita que la puerta esté abierta y otra necesita que esté cerrada. Aparenta estar atento o atenta, aunque no lo esté. Cuando a veces tenemos muchas preocupaciones o pensamientos o cosas que hacer o andamos muy acelerados, a veces tratamos de brindar la sensación de que estamos atentos a lo que nos dicen y estamos pensando en lo que nos falta hacer o lo que tenemos que hacer o a dónde tenemos que estar a tal hora o que nos hemos olvidado de pagar la boleta de la luz o que tenemos que comprar a los chicos a la escuela y no estamos atentos a lo que realmente nos dicen, sino la mente es muy difícil mantenerla quieta, la mente constantemente está pensando. Y es difícil aprender a enfocarse en la comunicación, en el diálogo, cuando tenemos distracción con el celular, escuchamos la tele de fondo o algo que nos llama la atención, ¿no? A esto es a lo que nos referimos. Piensa en otras cosas mientras la otra persona habla, más o menos similar a la pregunta anterior, puede estar relacionada.
se pone en lugar de la otra persona. Esto es ser empático, ponernos en la posición y por qué la otra persona piensa de esa forma, cuáles son sus intereses. Ser empático con los niños a veces no es tan fácil porque nosotros tenemos otra experiencia, otra edad, los intereses de ellos pueden ser muy distintos a los nuestros. Nosotros podemos realmente, digamos, pensar que lo que para ellos es un problema es una tontera, pero su mundo es mucho más simple que el nuestro, digamos. Ellos, tal vez un juguete que ellos quieren mucho significa mucho para ellos y para nosotros no es más que un juguete, mañana se lo van a olvidar. Estar realmente, ponernos en la posición de ese niño, eso nos va a ayudar a entender su enojo, su frustración, el por qué actúa de determinada forma. Antes de dar una opinión o consejo, hace preguntas a la otra persona que explique en profundidad, o sea, realmente nos interesamos en lo que la otra persona nos está diciendo antes de dar un consejo, estamos seguros de a decir. Escucha solo lo que le interesa, borrando partes del mensaje de la que habla. ¿Cuántas veces les decía los mensajes de WhatsApp y que es el acelerador? Realmente, digamos, sí, a veces hay personas que se extienden demasiados mensajes, pero ¿cuántas veces por una cuestión de apuro, de ritmo, que no tenemos ganas realmente de escuchar lo que nos está diciendo, ponemos el acelerador por dos en el WhatsApp? No estamos prestando de toda atención lo que realmente nos está diciendo, ¿no? Mira a la otra persona que le está hablando. Y esto de mirar a la otra persona que está hablando es para ver de alguna forma el mensaje correcto. Porque como yo les decía, yo te puedo estar diciendo algo con pero con mi cara decir lo contrario. Decir que estoy bien, pero que me caiga todo lo contrario, que mi tono de voz diga lo contrario. Entonces es importante mirar a la persona cuando nos está hablando para realmente poder interpretar todo el mensaje, qué es lo que nos quiere decir. Se concentra en el sentido de lo que escucha por encima de la expresión o el aspecto de la persona que habla. Es decir, realmente si prestamos atención a lo que nos está diciendo y cómo lo expresa, encima de estar fijándonos en la persona en sí o en su vestimenta o si hay algo que nos puede llegar a distraer en ese momento. Todas estas son elementos buenos hacerse las preguntas porque a veces nos permite mejorar como personas, estar más atento, mejor escuchador, entablar mejores conversaciones, mejores diálogos y con mejores conversaciones, mejores diálogos, tenemos mejor comunicación y tenemos mejores relaciones. Esto es muy importante dentro de los ámbitos personales, en la familia, con los amigos, pero fundamental en el trabajo. Fundamental que lo practiquen con sus empleadores y lo practiquen con los niños que tengan a cargo. Ahora, como les había dicho, me interesa que repasemos sobre todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, porque vi algunas confusiones en las preguntas y me interesan que queden bien claras, porque son los derechos que los rigen a ustedes. Yo voy a PowerPoint que vi en clase y los voy a ir explicando. Si alguien tiene alguna duda, me consulta, pero los vamos explicando y enlazando con el trabajo que dimos. A ver si nos va quedando más claro. Habíamos dicho que los derechos estaban en la ley 6.844 y es en esta ley en la que se basa el cuestionario del verdadero o falso. En el punto 1 vimos que esta ley se aplica a trabajadores que realicen tareas de limpieza, cocina, cuidado y asistencia personal en adultos mayores o niños. A miembros de la familia
o convivan en el domicilio del empleador de cuidados no terapéutico de las personas enfermas o con discapacidad. La primera pregunta del verdadero o falso, o la primera afirmación dice, ¿considera que el trabajo en casas particulares solo incluye tareas de limpieza y cocina y no las de cuidado de personas, adultos mayores o niños, las cuales tienen otro régimen de regulación? Como estamos viendo eso, porque no solo limpieza y cocina, sino que el cuidado y asistencia de personas en adultos mayores o niños. O sea que la primera respuesta sería falso, porque sí incluido en la ley. Y si no, tampoco tendría sentido hacerles estudiar una ley que no se aplica a ustedes, al cuidado de las personas. Punto 2 dice, las modalidades pueden ser sin retiro o con retiro. Sin retiro habíamos hablado que era cama adentro, es decir, cuando la persona no se retiraba del lugar donde trabajaba. Y con retiro cuando podía ser con un solo empleador o con distintos empleadores. Es decir, que me retiro a mi casa luego de terminar mi jornada. La pregunta 2 o la afirmación 2 decía, ¿contempla la modalidad con retiro y sin retiro dentro de casa particular? Sería verdadero, porque acá estamos hablando que existen ambas modalidades. La pregunta dice, ¿las personas contratadas únicamente para conducir vehículos particulares de las casas no se consideran trabajos de casas particulares? Acá vemos la ley de trabajadoras de casas particulares. En ninguno de los ítems considera a las personas que conducen vehículos particulares únicamente. O sea que es correcto, es verdadera. No está incluida, tienen otro régimen. El punto 4 decía, la edad mínima para el trabajo en casas particulares es 16 años. Algunos contestaron menos, otros contestaron falso. Y si la que vimos, la podremos tomar como verdadera. ¿Por qué? Porque permitía la posibilidad de trabajo si tienen 16 o 17 años. Sí daba algún inicio por que tenía que ser realidad más adentro, que debían tener la autorización de los padres. La jornada no debe superar las 6 horas, que deben presentar un certificado médico que acredite la aptitud y sobre todo, y lo más importante que ya hemos hablado dentro de esto, era que lo que se busca sobre todo es garantizar que complete la escolaridad. Es decir, que el niño de 16 o 17 años no escolaridad por trabajando. ¿Tienen alguna duda? Me interrumpen, no tengo ningún problema, ¿no? Luego hablamos que es obligatorio que tu empleador te registre como trabajadora de casas particulares. Sí, el de trabajo o la cantidad de horas que trabajes y el número de empleadores que tengas. Es decir, cada uno de tus empleadores te deberías registrar. También hablamos que el monotributo o el monotributo social no es un registro de la relación laboral. El monotributo es una forma de tributación, de pagar impuestos, pero no están creando una relación laboral que a ustedes les da otros beneficios, como habíamos hablado de las vacaciones, como habíamos hablado de derechos de licencias. Por eso es importante que a ustedes los registren como corresponden. También hablamos de algunas de las asignaciones. Asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, asignación familiar por maternidad que la abona la ANSES. El punto 16 dice el personal de las casas particulares o el cuidado, cuando está correctamente registrado, no puede recibir la asignación anual. Entonces, ese último punto vemos que es falso.
¿Por qué? Porque habíamos hablado que justamente algunos de los argumentos para no registrarlo podían llegar a ser de que pierdan la asignación universal. Y mencionamos que eso era falso, que no estaba contraindicado la registración con la percepción de la asignación universal, que era un derecho que no se contraponía con el hecho de estar correctamente registrado. Luego, el empleador o empleadora no tiene la obligación de proporcionar el seguro de riesgo de trabajo. Algunos contestaron que era falso y otros contestaron que era verdadero. Acá está en modo negativo. Acá dice que el empleador o empleadora no tiene la obligación. Y en realidad es falsa, porque el empleador sí tiene la obligación. Como vemos en esta filmina, los empleadores dejan los aportes, contribuciones y la ART. La ART es la asignación de riesgo de trabajo. Es muy importante que los empleadores paguen la asignación de riesgo de trabajo, porque la asignación de riesgo de trabajo los va a cubrir a ustedes en caso de accidente, no solo durante el trabajo, sino en el trayecto, desde su casa hasta el trabajo y desde el trabajo hasta su casa. Que es muy importante que ustedes sepan que estar cubiertos sí o sí si tienen un accidente en el trabajo o en el trayecto. Luego tenemos el número 6, que el personal en retiro tiene derecho a un reposo diario nocturno de 9 consecutivas. Cuando vimos la jornada, analizamos distintas requisitos de la jornada o limitaciones. Por ejemplo, la jornada debía ser de 8 horas, o sea, es hasta 8 horas o 48 horas semanales, con un máximo de 9 horas diarias. Y el descanso nocturno que vemos acá, 9 horas. O sea, esa respuesta, la número 6, es verdadera. Luego tenemos acá el descanso entre jornada y jornada, es decir, entre la mañana y la tarde de 3 horas, en descanso semanal desde las horas 13 del sábado y las 24 del domingo, es decir, todo el domingo y sábado, y que con la modalidad de con retiro debe existir entre jornada y jornada 2 diferencias. Es decir, por ejemplo, si ustedes salen a trabajar a las 9 de la noche, recién ingresar a las 9 de la mañana. Es decir, 2 horas entre una jornada y otra. Luego, próxima pregunta dice, el personal de las casas particulares debe cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y diligencia. Si bien no lo hablamos directamente, creo que lo vimos en algunos ejemplos dentro de las actividades del cuidador, es verdadera, lo tendríamos que utilizar por sentido común. Nosotros supongamos que estamos trabajando en una casa, debemos cuidar los elementos o herramientas es decir, prestar vigilancia al uso que hacen los chicos con sus juguetes, si es que tienen, imagínense por ejemplo un televisor que no vas a estar pegándole al tele o dejando algo. Somos responsables por lo que está, nos ponen a nuestro cuidado, es decir, si nos dan por ejemplo una tablet, si nos dan un juguete o cualquier elemento que forme parte de una herramienta de nuestro trabajo. Cualquier cosa que sea confiada a nuestra vigilancia y diligencia, es decir, tratar de ser cuidadosos, a eso es lo que se refiere. Entonces, esa respuesta es real. Luego dice, el personal de casas particulares tiene derecho a un salario mínimo. Vimos que había salarios mínimos vigentes y que había distintas páginas en las que estaba disponible poder acceder a cuáles eran estos salarios mínimos. Por lo tanto, esta respuesta es verdadera. Tienen derecho a un salario mínimo.
Acá hay una pregunta en la que hubo muchas opciones, que es el derecho a vacaciones pagas a partir de los 6 meses. Muchos contestaron que es verdadera, pero si ustedes tienen menos de 6 meses, también tienen derecho a vacaciones pagas. Fíjense en el primer ítem, que yo lo había puesto resaltado en negro. Hasta 6 meses, la forma de cálculo es diferente. Se calcula un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Eso quiere decir que con 20 días trabajados ustedes ya tienen por lo menos derecho a un día de vacaciones pagas. Es decir, que si trabajaran menos de los 6 meses, pero trabajan, no sé, por decirle 60 días en el mes, tendrían 3 días de vacaciones. Tienen derecho, aunque tengan menos de 6 meses de trabajo. ¿En qué cambia cuando ya tenemos 6 meses de trabajo? Que ya se empiezan a computar a partir de 14 días. Es decir, más de 6 meses, independientemente de que trabaje 6, 8, 10 o 2 años, tengo 14 días corridos por cada año trabajado. Y luego, bueno, a medida que va aumentando la antigüedad, tengo derecho a más vacaciones. Entonces, la respuesta esta de los 6 meses trabajados que tiene es falsa. Luego dice, el personal de casas particulares tiene derecho a 3 días de licencia por fallecimiento de hermano o hermana. Y acá teníamos, bueno, licencias pagas que tenemos, licencia por enfermedad, licencia por maternidad, por nacimiento de hijo, por matrimonio, y dice, licencia por fallecimiento de cónyuge, hijo y padre son 3 días corridos. Pero la licencia por fallecimiento de hermano es un día. Entonces, esa respuesta sería falsa. Luego tenemos, las trabajadoras de casas particulares cuentan con una licencia por maternidad de 45 días antes y 45 días después del parto. Esa respuesta se las he considerado correcta independientemente de la forma que hayan contestado, porque sé que muchas personas contestaron falsa considerando que no estrictamente tienen que ser los 45 días antes y 45 días después. Habíamos dicho que por maternidad tienen 90 días, que podían tomarse los 45 días antes o 45 después del parto, o que podían tomarse 30 días antes y 60 días después del parto, que lo mínimo establecido para tomarse eran 30 días antes. Entonces, esa, bueno, independientemente de cómo la hayan contestado, puede estar correcta. Luego, ante una enfermedad o accidente que impida prestar el servicio, el personal de casas particulares tiene derecho a recibir una remuneración durante un periodo de hasta 3 meses, si tienen hasta 5 años de antigüedad. Y es correcto, habíamos visto de que con parte de licencia por enfermedad, que si es que tenían hasta 5 años de antigüedad, tenían 3 meses. Y si tenían más de 5 años de antigüedad, podían llegar a ser hasta 6 meses. Acá estamos hablando de enfermedades o de accidentes. Es decir, no se trata de que yo hoy no me siento bien, lo llamo al empleador y falto hablando así los 3 meses en el año. No es correcto. Se trata de enfermedades o accidentes que requieran mayor tiempo de reposo. Podría ser, por ejemplo, el caso de una quebradura o algo más grave. Y debe constatarse con un certificado médico. También podría ser cortado, no significa que tengan que ser los 3 meses corridos, estamos hablando de 3 meses en el año. Luego, en la pregunta 3 dice, la ley establece un periodo de prueba de 30 días para el personal con retiro. A este término no lo hablamos, no lo vimos en las filminas. Sí hablamos que había un periodo de prueba, pero no dijimos cuánto era. En el caso de el personal con retiro,
tienen 15 días. Tienen 15 días que se toma en el mes, digamos, ¿no? Pueden ser salteados, pero tienen que darse dentro del mes. Y en el caso del personal sin retiro, sí, tenemos un periodo de prueba de 30 días. Entonces, esa respuesta sería falsa. Luego tenemos que el personal de casas particulares no está incluido en el sistema de seguridad social. Y eso es falso, porque el sistema de seguridad social no es más ni nada menos que hablar de aportes y de contribuciones. El sistema de seguridad social, estamos hablando de la seguridad social cuando nos vamos a jubilar. Entonces, sería falsa, porque sí tienen derecho se están incluidos dentro del sistema de seguridad social. Luego tenemos que la ley no contempla el derecho de sindicalización de las zonas de casas particulares. Y vimos que sí existía la posibilidad de sindicalizarse, y hablamos de la importancia quizás de la sindicalización, de que podían brindar asesoramiento, acompañamiento, con lo cual esa respuesta es falsa. Y la última, que bueno, que ya la vimos, que es si el personal de casas particulares o del cuidado está correctamente registrado, no puede recibir la asignación universal. Vimos que esto es falso, que es importante que sepan que sí tienen y conservan este derecho aún estando registrados. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre de las preguntas? Bien. Bueno, bastante bien estuvieron respuestas. Hay algunos chicos que se confundieron con algunas preguntas, pero a mí me interesaba sobre todo, digamos, aclararlas para que les quede el concepto, porque la idea más allá de las clases y de la evaluación y de que presenten los trabajos es de que este curso les sirva y les sea una herramienta útil para ustedes. Siempre ante cualquier duda, ustedes tienen el material, y ante cualquier duda sepan que donde tienen que acudir es a la ley. Ahí en la ley siempre están explicados cuáles son sus derechos. Las tablas de los salarios mínimos se van actualizando constantemente, como les había avisado que en abril habían subido los salarios del personal de las casas particulares. Y es importante siempre entrar a estas páginas y brindar un vistazo para saber si están siendo remuneradas o liquidadas, o si deben solicitar un aumento, digamos, a sus empleadores. Otro de los temas que vimos, que me parece importante y está dentro del marco de la comunicación, es las características del buen trato con los niños y niñas. Dentro de estas características, nuevamente hablamos de lo que es la comunicación efectiva, la necesidad de tener una buena comunicación, de tener empatía con los niños, de ponernos en su lugar, de tratar de resolver las situaciones de manera no violenta, poco acudir a la jerarquía de poder. Es decir, nosotros por ser más tenemos ciertas potestades o estamos con otras posibilidades, no hacer recursos de estos, o sea, no aludir de que los vamos a castigar o vamos a hacer algo que no corresponda. ¿Cómo debemos poner en práctica? Bueno, sobre todo tratar de mantener el autocontrol emocional. Es muy importante comunicar las normas, cuáles son las normas de convivencia de la casa, del lugar donde estamos. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a un niño, primero vamos a hacerle, después o hay que lavarse las manos antes de comer. Esto es una forma de comunicar normas. Explicaciones largas en situaciones de conflicto. Conversar ocasionalmente sobre los temas relacionados a la disciplina. No dar explicaciones al niño cuando esté enojado, porque es muy posible que
que no nos extienda o no nos preste atención, no sea un buen escuchador activo, digamos, por decirlo de algún modo. Y tratar de cumplir lo mejor posible, porque de esta forma no perdemos autoridad y mantenemos la confianza con ellos. Bueno, también hablamos de maltrato infantil, que no solo era una característica física, sino que el maltrato muchas veces se daba también afectando psicológicamente o afectivamente al niño, y que algunas de las formas de maltrato podían ser ignorar, rechazar al niño, aislarlo, amenazarlo, pervertirlo, abandonarlo, presionarlo o zarandearlo o golpearlo, digamos. Pero sobre todo prestar atención en las formas quizás no conocidas, porque el maltrato físico es lo más evidente. A veces se piensa que no es maltrato el hecho de ignorar a un niño o de presionarlo o amenazarlo, ¿no? Es tan maltrato como el otro. ¿Por qué? Porque esto puede producir consecuencias en el desarrollo del niño, puede producir problemas como recién hablábamos, en la parte psicológica, afectiva del niño, en la parte emocional, que es lo que nosotros como cuidadores tenemos que cuidar. También vimos el trabajo infantil, la diferencia entre el colaborar en el hogar y trabajar, y que esto sea un trabajo. Lo distinguimos por la cantidad de horas semanales, según si el niño era de 4, un tope de 10 horas, y 15 horas si era de 14, 16 años, pero sobre todo tiene que ver con evitar que estas actividades sean excesivas. Decíamos que era bueno enseñarles a los chicos a que aprendan a colaborar en el hogar, pero cuando estas tareas eran excesivas dentro del hogar, podían tener consecuencias similares al trabajo infantil. Es decir, serían actividades domésticas intensivas, podrían poner en riesgo la salud, la escolaridad, pueden tener efectos psicológicos o en el desarrollo del futuro del niño. Y distinguimos la diferencia entre ayuda del hogar y responsabilidad está en que la ayuda es realizar esporádicamente actividades en el propio hogar y que tienen que ver con tareas de corta duración. Por ejemplo, ayudar a poner la mesa, mantener su cuarto ordenado, guardar sus juguetes. En cambio, la responsabilidad de desarrollar y gestionar las tareas del hogar era ponerlo a cargo, reemplazar el lugar del adulto. Es decir, cuando le estamos dando la responsabilidad, estamos cargando sobre la espalda del niño tareas que corresponden al adulto. Y ahí sí poníamos en riesgo lo que era la salud, la escolaridad, podía tener efectos psicológicos o en el futuro desarrollo del niño. Finalmente, también hablamos de la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo. Vimos que el crecimiento tenía que ver con lo físico, mientras que el desarrollo es más amplio. Hablábamos de ayudar a que el niño se desarrolle como persona. Y la importancia de poner los límites, pero poner los límites no como un castigo o una limitación, sino más bien como una de dar amor, protección y seguridad. Esto es muy importante, hacerlo de manera adecuada, con respeto, evitando un lado amenazas, porque pueden infundir temor a la pérdida de amor, al abandono, daño físico. Además que vimos que desde las amenazas los niños hacen caso, pero u obedecen desde el miedo y no por respeto o amor a la persona. Y se puede perder la autoridad si luego estas amenazas encima, usamos falsas amenazas que le te va a pasar esto si nosotros no cumplimos. El testigos era cuando además incorporábamos algún elemento que lo hacía sentir despistado al niño. No
estamos de un límite, no estamos diciendo, bueno, vos tenés de tal a tal hora para jugar o tenés que hacer tu tarea, no. El castigo es algo mucho más pesado para el niño, es poner una penitencia y encima acompañarlo con un elemento que lo haga sentir humillado, desvalorizado, por ejemplo, diciendo sos un mal chico, una mala persona, estamos afectando su autoestima. Hay que ser muy cuidadosos en el trato del niño sobre todo. Como sugerencias habíamos dado actuar de forma clara y específica, mostrar siempre seguridad y certeza, explicar el porqué del límite. Por ejemplo, ayer hablamos en el caso del nene que que necesitábamos que se vaya a dormir. El horario de juego era un límite porque el niño necesita descansar, porque necesita ir a la escuela. Explicarle desde su protección, que lo hacemos porque lo queremos, no porque no seamos un constante limitador que queremos ponerles palos en la rueda para que ellos hagan lo que quieran, sino que los estamos cuidando. De esa forma los vamos a hacer sentir valorados, queridos, contenidos. Es bueno ofrecer opciones y sobre todo esto, establecer acuerdos con las personas adultas, es decir, todos aquellos que estén a cargo del cuidado del niño o que conviven con el niño, que mantengan la misma línea, porque es muy difícil cuando uno de alguna forma da o comunica un límite y luego otro lo incumple, o hay contradicciones entre los niños, ¿no? Entre los adultos, digo. Bueno, hasta ahí más o menos son los temas que vimos a lo largo de estos módulos. He visto bastante bien, como les decía, los trabajos del módulo 1, ahora en el módulo 2 no recibí todos los trabajos, pero eran tareas sencillas. En un caso tenían ustedes que posicionarse como cuidadoras de un niño o niña de 6 o 7 años y mencionar actividades que pueden realizar con este niño, 5 actividades que se le ocurran. Seguramente muchas han estado en contacto, han estado en cargo, conocen niños de esa edad y se les va a ocurrir qué podrían hacer si es que hoy las contratan para estar al cargo de ese niño. Cómo lo entretenerían o qué actividades podrían desarrollar. Y el otro práctico tendría que ver con los límites. Me pareció importante, digamos, destacarlos y establecer qué es un límite y para qué sirve, sobre todo a esto que apuntamos, a no un castigo, sino que el límite nos sirve para poder convivir en sociedad, ¿no? Para que el niño pueda desarrollarse como persona, porque constantemente en la vida tenemos límites, ya sea por normas legales o por normas impuestas por la sociedad. Por ejemplo, a ver, un límite legal es conducir con casco, por una norma de protección que está puesta en la ley. Ahora, una norma social es no comer con los pies arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque esto puede traer que llene de gérmenes en la mesa o que se contamine el lugar donde estás comiendo, digamos, una cuestión de conducta social. Y los niños se van enfrentando a ciertos límites a lo de su vida y van aprendiendo. Una vez que ingresan en la escuela ya también aprenden y acompañan la conciencia de los límites, el cumplimiento de horarios, de vestimenta, de forma de actuar en cada lugar, ¿no? Y eso nos ayuda a cuidar a los niños, a protegerlos y a interactuar con ellos. El niño que hace lo que quiere, cuando puede, no está desarrollando bien, no lo estamos acompañando en su desarrollo porque no va a ser un ser social que pueda adaptarse correctamente, no va a saber de pronto adaptarse un turno en la plaza para subirse al tobogán. Nosotros, cuando por ejemplo a un niño le pedimos la mano para cruzar la calle,
es importante que sepa que si el niño cruza corriendo, lo puede atropellar un auto, que estamos tratando de cuidarlo, no de limitarlo, sino de darle seguridad, de darle protección. Y cuando le damos seguridad, le damos protección, le damos amor, también estamos protegiendo su autonomía y lo estamos cuidando completamente como ser, no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional, ¿no? ¿Y cuáles son las dificultades que tenemos a veces al establecer los límites? Bueno, un poco también podría venir, como hablábamos, de a veces las personas no se ponen del todo de acuerdo, o la forma en la que viene acostumbrado el niño. Hay muchas limitaciones que podrían darse, ¿no? Con lo que ustedes sientan que a veces cuesta poner un límite. Es simplemente, bueno, expresar con sus palabras lo que a ustedes se les transmite de estos conceptos, ¿sí? Bueno, chicas, la verdad que ha sido un placer tenerlas en mi clase. Me encantó esta comisión, participaron muchísimo. A mí me gusta muchísimo la modalidad presencial y me costó adaptarme a esto del Zoom, quizás tanto como a ustedes. Espero no haberlas aburrido y poderle transmitir conocimiento que sobre todo les sean y les sirvan, ¿no? Y bueno, queda a su entera disposición para que lo que necesiten y lo pueda ser útil o las consultas que quieran hacer en el teléfono, así que con total confianza a su disposición. Y bueno, desearles sobre todo que les vaya muy bien en el resto del cursado. ¿Mm? Gracias, Muchísimas profe. gracias, que Nos tenga vemos. buena tarde. Gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, A todos, profe. no sé si querés sacar la foto. Sí, hacemos una captura de pantalla. Bien. Así que tenemos las camaritas y ahí saco. Entonces hacemos lo último. Ahí voy. Listo, perfecto. Ahora sí. Gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chao. Que estén bien. Gracias, Chao. buena tarde. Chao.